y resulta de que cuando yo tomé la cota y dicen a dispararle a los que iban de la quinta compañía para el Cerro Zapotal. Los guerrilleros le disparaban a la compañía. A la quinta compañía, y yo los tenía enfrente a los que estaban disparándoles a ellos. A los y no se habían percatado que yo estaba en la cota esa. Cuando yo dije a apoyarlos a ellos a la cota del Cerro del Zapotal, me agarran a balazos de una casa. Estaba un francotirador allí y yo había puesto una piedra como el tamaño de un ladrillo enfrente de la ametralladora, y cuando estaba un palo allí, y en ese palo me había cubierto yo y el ayudante, y resulta de que de la ventana de una casa allí disparó el francotirador y pegó cabalito en la piedra, y la piedra golpeó el cañón de la ametralladora y me le dio vuelta. Entonces, pero la ametralladora quedó disparando siempre, pero yo no me había percatado que me habían caído unas esquirlas en el brazo, y el brazo se había entiesado, y yo solo con la mano izquierda agarraba la ametralladora de la empuñadura, pero ella se quedó directa disparando. Disparando ya sola. Hasta que terminó la canana, y yo el brazo tieso, y de allí entonces hasta que vino el ayudante, el que estaba el ayudante, y lo vi yo que le chorreaba sangre por la cara, y entonces viene él, vengo yo y le digo, no le quise decir nada, y él me dijo, le dieron, me dijo, y yo tenía el brazo bien sangroso, de la misma sangre que le caía a él, y me había chorreado, porque en el mismo palo los cubríamos, me había bañado de sangre el hombro, y el hombro mío también tenía unas esquirlas de la bala, y ahí en el brazo se quedaron trabados, y vino él y me cortó la camisa, y allí con los dientes, estaba una esquirla así, con los dientes la sacó, y entonces dijo el puño de sangre para afuera. Cuando dijo la sangre para afuera, moví el brazo, y en ese momento le pongo otra canana, y digo a barrer la casa inmediatamente, y resulta de que desentejé la casa con la ametralladora, y allí era el campamento de ellos, lo tenía como a unos 350 metros. Entonces, pero para mí fue bien, era un blanco bien fácil para mí pero como ustedes estaban disparando de arriba hacia abajo, fue un flanco, un blanco bien fácil para mí destruirlo rápidamente. Dejaron de disparar con él. Y resulta que allí dejaron los peroles de sopa de res que estaban haciendo, y al ladito de abajo de la cota que estaba yo, estaba un piñal, y allí estaba una casa. Y entonces, cuando oí que dispararon de esa casa también, y el agarro para abajo, y la barrí ligerito, desarticulé todo el entejado ligerito, y allí se capturó una mujer, que bueno, esa la trajeron para el batallón, y de allí pues con el tiempo estuve de ranchera allí, después se casó con un soldado allí. Y se casó con un soldado con el tiempo. Sí, yo escuché esa historia, yo lo escuché. Pues esa qué bonito eso, se llama María Escobar Pereira, la nana. Esa nana. Guerrillera que se hizo nana. Entonces. Porque también eran de guerrillera, a lo mejor estaba la fuerza ahí, ¿verdad? Allí estaba, la tenían en esa casa, pero allí se capturó, y bueno, y gracias a Dios que no la maté, pues. Pero salió herida ahí. Sí, salió ilexa, entonces, pero yo me acuerdo todo eso. Pero gracias a esa acción también, que se oye sencilla, pero valiente de ustedes dos, que lograron barrer primero donde estaban disparando a la quinta compañía, me imagino que esa acción ayudó para que ellos se tomaran el cerro. Si ya les faltaba quizás como unos 100 metros para tomarse la cota del Cerro del Zapotal, cuando yo les estaba barriendo, cuando de allí pues fue que me dispararon, allí fue cuando cambié la toma de decisión rapidito a barrer la casa donde me estaban disparando, pero en ese mismo momento ya la tropa de la quinta compañía se había tomado la cota del Cerro del Zapotal, bueno. Y ya después solo me encargué de la zona ahí de las casas donde me habían estado disparando. Pero ahí esas casas estaban abandonadas, lo estaban tomando por ellos, ¿verdad? Sí, ahí era el campamento. Bueno. Ahí era el campamento que tenía.
allí pues no se tomaron la sopa ellos, no, que nosotros la aprovechamos, allí bueno. Que estaban hirviendo las peroladas de carne allí. O sea, en otras palabras, cocinaron para ustedes. Y allí dormimos, allí dejaron mochilas, dejaron muchas cosas. ¿Y fusiles? No pueden capturar fusiles. No, ese día no se capturaron, va. Solo fue como el problema fue que yo iba bien adelante y como quizás pensaban que a mí ya me habían matado, pero no sé, cuando ese Beltrán Hernández había regresado a decirles de que yo estaba adelante y que siguieran para adelante, pues. Sí. Entonces, pero eso, yo de eso no puedo hablar nada porque sería verdad o sería mentira, sí. Pero la mera lo bueno era que yo estuve apoyando en el momento indicado. Adelante. ¿Y qué pasó con su lesión? ¿Con entonces, su herida? Bueno, yo ahí quedé, todo herido ahí de mi brazo y resulta de que después pues ya en la tarde, un poco, bien tarde, quizás como una media hora o 45 minutos después, fue que ya el enfermero llegó y me sacó unas esquirlas que habían quedado enterradas allí en el brazo y así pues, cosas de que a uno no le quita el sueño mirar sangre, va. ¿Y entonces, lo evacuaron o continuó? No, ahí ¿eran algo leve? Sí, ahí el enfermero sí. me la curó. Así, y de ahí. ¿Y el ayudante que estaba herido también? Le habían caído en la frente y como no es delicado en la frente, él me dijo que yo estaba herido porque estaba bañado de sangre, pero él me bañaba más de sangre. Bueno, como le caía de él, sí. Pero esas esquilitas también no eran graves. No, solo él no le quedaron, solo fueron heridas. Sí, como heriditas, digamos, no fueron esquilas, sí, pequeñas. Pero sí, ese francotirador los disparó como mínimamente, los disparó como 5 balazos, pero en el palo pegaban, era un palo de quebracho muy fino, pero sí, no, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios no le pegó a nosotros. ¿Cuál fue la acción del camarada que dice que iba también con el M203? Y él fue allí, me vio y regresó pues a decirle a los camaradas que estaban muy atrás. Él fue el que regresó. Regresó a decirles que fueran, que yo estaba allá adelante y que estaba herido, ¿no? No, y sí, les contó que estaba herido y el otro, Daniel Jiménez Sánchez, era hermano de un capitán, no me acuerdo cómo se llamaba el capitán, pero él era mi ayudante, entonces me acuerdo yo de que él le fue a decir, y regresó, y ya después ellos entraron por otra parte, ahí fue cuando hicieron la maniobra. Se capturó a esa muchacha. Y pero él apoyó en algún momento con el M203 para donde estaban los guerrilleros, o no disparó, o no se acuerda usted si, como usted estaba empeñado en disparar, no recuerda si el camarada del M203 disparó también. Él en ese momento, ya no disparó porque como los guerrilleros inmediatamente abandonaron la posición, y como la tenía bajo control yo con la ametralladora ahí, estaba libre, pues. Bueno. Sí. Él no tiró ni una granada porque no la meritaba, pues. Sí, no la meritaba. Bueno, mi cabo, qué bien, se nota que le gustaba andar tenía un soldado, bueno, saludos para Broca y otros que era ametralladorista muy bueno y le decía la niña, así le decía la ametralladora, el de cariño, aquí está mi niña, decía, y como le andaba chineada, ¿y por qué? Pues sí, como siempre le ando chineada, así, pues sí, por fuerza tenía que andar así, por eso le decía él mi niña, No, yo no decía así, no, que decía yo, esta es mi novia. La besaba porque sí, le daba mantenimiento y en los momentos precisos nunca me falló, nunca se encasquilló. Sí la cuidaba con toda mi alma y corazón, porque era lo que yo portaba y era lo que me iba a defender a mí y defender la vida de otros camaradas. No, y es importante el mantenimiento, como todo, muy importante. Muy importante, estarle aseando, que seguro que esté bien alineado, bueno, todo eso. Bueno, mi cabo, entonces, nos iba a contar
de una operación en Guazapa. Sí, salimos el 1 de mayo del 87 a una operación al cerro de Guazapa. Era un cerro bien conflictivo, ¿va? Entonces así es de que entramos el 1 de mayo y bueno, anduvimos todo el mes, ¿va? En estas zonas de Guazapa y Chalatenango, las operaciones San Vicente duraban 30 días. Cuando íbamos a Morazán eran de 40 días. Pues esa vez que salimos para Guazapa, el 1 de mayo del 87, anduvimos varios lugares, Guazapa, todo al entorno de ese cerro Guazapa, y al otro lado por el cerro La Escopeta, Cinquera, Guadalupe, Tenango y toda esa zona. Y bueno, y resulta de que allá, un día domingo, 31 de mayo del 87, pues ya veníamos, la operación terminaba y veníamos, va. Entonces, pero quizás voy a retroceder un poquito. El día jueves 28, sí, 28 creo que era, porque voy a ver 3 días después, 3 días antes de que yo perdiera mi pierna, me paré en una mina, va, allí por ¿qué pasó 3 días antes? Veníamos ya de salida íbamos a salir aquí por Tonacatepec, veníamos en marcha, y en este lugar, a Casito de la Cruz, bueno, ahí estaba mi capitán, Juan Horacio Martínez, y mi coronel Carrillo había venido para el Estado Mayor, que lo habían llamado, y había quedado al mando mi capitán Juan Horacio Martínez, la operación allí al mando. Y entonces, y de allí pues me mandaron a poner una emboscada con el cadete Israel Flores Mendoza y el sargento Remberto Nolasco Colocho, ya fallecido también. Viene y en una cruz calle, va, y resulta de que, bueno, y en Guazapa, va. Sí, ahí en el cerro de Guazapa, y entonces ¿no recuerda el sector? Sí, acá de la Cruz. Del caserío de la Cruz. Ajá, Casito de la caserío de la Cruz. Veníamos como a salir a Tonacatepec en marcha. Y allí se habían quedado esa noche ahí, y me mandaron así a poner esa emboscada, los mandaron. Y bueno, y en lo que andaba allí revisando el terreno allí con el detector de minas, y resulta de que el detector no detectó nada, va. Y cuando acordé, pues, que estaba parado en una mina, pero yo solo les dije, hey, me paré en una mina, y fue cosa de que andaba un globo yo cruzado en el lomo, y vine yo y me lo quité parado en la mina. Pero espérame, ¿cómo supo que estaba parado en una mina? Es que como más antes, ya había presenciado ese tipo de minas, va. La mina, cuando yo me paré, solo sentí como que me paré en un resorte. Y sintió entonces, que bajó un poquito, y el pie bajó, y entonces vine yo y les dije, me paré en una mina. Y de ahí pues entonces me quité el log, se los di a los soldados, y de allí le di el detector de mina, y de allí me dijeron de que me quitara la mochila. Les dije yo que no, y tenía ahí el paderón, lo tenía como a 50 centímetros, de 60 a 50 centímetros lo tenía el paderón. Entonces, y les dije yo que se retiraran, pero antes de eso llegó a verme mi coronel Hernández Argueta y
donde íbamos a poner la mina y donde íbamos a poner la emboscada, que le diga. Sí. Entonces, y yo parado en la mina cuando se regresaron, va, y estaba, también, el capitán, Molina Hernández, que le decían Chispirito, ahí estaba también y solo me vieron y regresaron, y de allí pues se regresaron algo, cuando entonces yo tomé la decisión de lanzarme al vacío allí, al Padrón, y cuando me lancé... Había como una vaguada ahí. Era una cruz calle. Ajá. Era una cruz calle, estaba como a la altura de como unos 2 metros de altura el Padrón, y vine yo y me lancé de cabeza. Total de que digo yo, los pies voy a perder, pero tal vez el cuerpo no lo pierda, pero yo hasta medio me agaché y me lancé. Para agarrar impulso, sí. Ajá, medio me agaché y me lancé así. Pues en lo que caí abajo, la mochila se me fue encima y amortiguó con el casco. Entonces, y caí. Andaba casco. Ajá, y entonces quedé panza arriba, va. Entonces, y cuando, según yo en el momento estaba inconsciente, va, del golpe que tuve, pero cuando me puse en sentido fue que miraba, oía que decían, no hombre, no le pasó nada, no le pasó nada. Y ya después de que llegaban el enfermero y todos se aglutinaron ahí, va. Y ya dijeron a verme, yo era un resorte, un solo temblor, el sistema nervioso se descontroló y de allí me llevaron así en una camilla para el puesto de mando, allí me pusieron unas inyecciones en la noche y el día siguiente pues estuve todo el día, ya en la tarde me mandaron para la compañía, va. Me incorporé nuevamente a la compañía. Va, pero ahora otra pregunta, ¿la mina explotó o no explotó? La mina explotó. Ah, bueno. Y explotó, hizo un gran furaco, va. Hijo. Entonces, y me quedó el pie, pues me quitaron la bota y el pie, la planta del pie estaba como que era mertiolato que le habían echado, va, bien rojita. Pero eso con los días pasó, va. Ya al tercer día. Del tobillo y todo eso. Todo quedó bien. Entonces, eso fue el 28. ¿Y la bota también estaba buena? Todo, no pasó nada. Vaya. Entonces, el 31, el propio 31, los mandaron en la madrugada que lo fuéramos allí para el Salitre. Allí por la iglesia El Salitre se hizo una patrulla, ¿va? Y lo fuimos para el Salitre. Supuestamente por allí había algo, ¿va? De que mandaban la hipótesis que habían capturado unos soldados de Cojuta y que supuestamente allí los tenían. Y se hizo una patrulla y nos fuimos nosotros. Pero allí entramos a ese Salitre, estuvimos todo el día allí, no pasó nada, no veíamos nada. Y se habían hecho tres patrullitas, una la andaba el sargento Remberto Nolasco Colochi, la otra el cadete Israel Flores Mendoza, y yo andaba otros 5 allí, va. Entonces resulta de que a las 2:20 el día domingo resulta de que el radiooperador no pegaba y le dije yo que le quitara la varilla, la antena del ático y le pusiera la antena de varilla. Y entonces, bueno, y se quedó allí y me aparté yo, cuando de ratito fue la gran explosión, una mina de Reyes de la Muerte que estaba así en una rama, de la misma antena topó los alambres allí quizás y lo agarró de arriba para abajo. Ese finado se llamaba Efraín de Jesús Esteves Hernández. Soldado. Sí, era de aquí de Coatepeque. Resulta de que quedó bien herido al radio y al fusil no le pasó nada. Pero bueno, allí y después se desata un gran conflicto de todos los alrededores allí. Se volvió un infierno completamente eso. Y ¿por qué? ¿Qué pasó? Al activarse esa mina,
los guerrilleros empezaron a disparar de todos lados, ahí de los lirios, de ahí del salitre, por todos lados. Bueno, era un infierno eso. Y resulta de que, bueno, nosotros hacíamos lo que podíamos ahí en el lugar. Y pero luego de eso,